Si ahora mismo haces una lista de las 5 personas con las que más tiempo pasas, esa lista te está diciendo más sobre tu futuro que cualquier plan que hayas hecho hasta la fecha. Porque siempre eres el quinto. El quinto en nivel de exigencia, el quinto en ambición, el quinto en mediocridad, el quinto en excusas. Tú eliges la lista, pero no elegirla también es elegir. Bienvenidas y bienvenidos a Afilados, el podcast donde las verdades que nadie quiere decirte son exactamente lo que necesitas oír. Y hoy vamos a hablar precisamente de el quinto, ser el quinto. El entorno que toleras define lo que construyes. Eso es. O sea, siempre eres el quinto. Si te reúnes con 4 empresarios, eres el quinto empresario. Si te reúnes con 4 fiesteros, eres el quinto fiestero. Con 4 drogadictos, el quinto drogadicto. Siempre eres el quinto algo. La pregunta es, ¿el quinto de qué? ¿No? Entonces, hay un autor que se llama Jim Rohn que dice que eres la media de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Y al final, lo incómodo de esta frase no es la propia frase, es que ser consciente de cuál es tu entorno. Esto era una frase de madre, de dime con quién andas y te diré quién eres. Y de alguna manera creces pensando que esa frase no te afecta y llega un momento en que te das cuenta de que acaba de condicionar tu vida justamente qué personas tienes a tu alrededor y qué se ha valorado de ti o cuál es la característica clave y nexo de esas personas. A mí de este punto lo que me parece muy importante y muy interesante es que cuando tú eres el quinto algo estás dedicando tu tiempo. O sea, estás poniendo tu energía, estás poniendo tu tiempo, estás poniendo tus expectativas, estás poniendo todo tu ser al servicio de ser alguien más dentro de ese círculo. Entonces, por eso sí que creo que es muy importante, como bien dices, elegir bien dónde eres ese quinto, porque al final definirá hacia dónde vas. Tú has comentado hace un momento de ser el quinto fiestero o ser el quinto drogadicto. También vale para las cosas positivas, por supuesto. O sea, ser el quinto empresario, el quinto lector. Dependiendo del círculo al que vayas, definirá hacia dónde vas tú. Y al final, el tiempo es finito y no le puedes dedicar el mismo tiempo a todo el mundo por igual. Con lo cual... Y creo que es importante hacer el matiz, porque esto no va de ser elitista. O sea, no es cuestión de ser una persona clasista o elitista, sino realmente tiene que ver con que hay gente que intrínsecamente te empuja hacia un sitio que no es correcto. Y luego vencer ese círculo es muy complicado. Luego, de hecho, hay muchas personas que, yo qué sé, o sea, siempre hemos hablado, por ejemplo, de la soledad de los empresarios. O de la gente que, como por ejemplo tú, Silvia, sois emprendedores o interemprendedores por naturaleza. O sea, es un sentimiento de soledad porque tu entorno habitualmente te suele decir esto no se puede. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? ¿Para qué estás con eso si ya eres madre y estás trabajando? ¿Y para qué te metes en esos líos? Sí, o yo qué sé. Me gusta. Cuando estás en un grupo de empresarios, que digas que te has pasado hasta las 10 de la noche trabajando o hasta las 12 de la noche, nadie te cuestiona. O sea, todo el mundo da por supuesto que hay algunas cosas que van intrínsecas en tu entorno y de repente te encuentras no dando explicaciones de algo que en principio para ti es bueno, ¿no? Claro, yo creo que en el entorno laboral, por ejemplo, una de las cosas que se puede ver en las empresas es si eres el quinto que critica. O sea, cuando hay un entorno, dentro de un entorno en el que están un círculo, 4 personas están hablando y criticando, si tú entras y criticas, eres parte del problema o eres parte de esas críticas. O puedes decidir que no está bien criticar o que no vas a ser partícipe, me voy a otra cosa. ¿Dónde inviertes ese tiempo y esa energía? ¿En criticar o en crecer tú por otro lado? Yo creo que ahí es importante en ámbitos laborales, decidir dónde pones el foco, decidir dónde eres el quinto. Eso es. Y creo que al final, por ejemplo, a nivel de empresa, esto evidentemente no se aplica porque una empresa no puede decir las otras 4 empresas en las que eres, luego te conviertes, porque no tiene mucho sentido. Pero yo creo que sí que, por ejemplo, a nivel empresarial se mide mucho con cuáles son los clientes que atraes. O sea, cuáles son tus 5 mejores clientes. También demuestra, por ejemplo, en este aspecto, qué tipo de clientes estás atrayendo, qué tipo o sea, cuál es, cuando se habla de la misión, visión y valores de la empresa, qué es justamente lo que estás atrayendo. Y luego, yo creo que al final los clientes que tienes, las empresas que al final te contratan, definen
qué tipo de profesional eres. No si eres bueno o malo, sino qué tipo de profesional, no porque el cliente tenga la razón, sino porque es justamente lo que aceptan o lo que aceptas de lo que valoran ellos de ti. Y entonces, aquello que crees que mereces o hasta dónde estás dispuesto a llegar va a condicionar mucho qué gente se codea contigo o qué clientes se codean contigo. Yo creo que ahí entra también, por ejemplo, la ansiedad que te puede generar trabajar con un tipo de cliente específico o en un entorno específico. La gente, por ejemplo, que tiene ansiedad para ir al trabajo. Hay gente que a lo mejor el domingo siente ansiedad porque el lunes le toca trabajar. Pues a lo mejor no es un problema de ir a trabajar o no ir a trabajar, a lo mejor es un problema del trabajo que tienes en ese momento. Igual no encajas en ese punto y a lo mejor o no encajas o no te encaja o no sé, igual te toca buscar otro entorno o otro trabajo. Mi pregunta aquí va a ser, cuando tú tienes un cliente con el que no quieres trabajar porque crees que no te va a aportar o porque crees que no es bueno para tu negocio a lo mejor o que te va a quitar demasiado tiempo para lo que luego te va a aportar él a ti, ¿cómo gestionas ese cliente que no quieres? No lo gestionas. Yo creo que decirle que no a alguien es una de las habilidades más importantes que tiene que tener un empresario o un autónomo o un autoempleado. O sea, la capacidad de decir no es una de las habilidades más infravaloradas que tenemos los empresarios. Y en el momento en que la empiezas a utilizar, las ventajas que tiene son inigualables. O sea, decirle que no a un cliente te permite mejorar mucho mejor, o sea, enfocar mucho mejor tu nicho, descubrir cuáles son las herramientas adecuadas para los clientes que sí quieres tener, te da mucho más valor como profesional. Es lo dicho, o sea, yo creo que decir que no es una ventaja competitiva bestial. Y yo creo que todos pasamos por ese proceso. Hay un proceso de crecimiento empresarial en el que al principio le dices a todo que sí, y te sacrificas y no eres capaz de contabilizar cuál es tu coste de oportunidad, tu sacrificio en horas, cuánto vas a dedicar, porque al final ambicionamos clientes y evidentemente todos queremos comer y nos gusta ganar dinero. Pero llega un instante en el que tienes la capacidad de decirle que no a un cliente y esa persona a la que le dices que no te empieza o sea, le empiezas a resultar más atractivo y a tu entorno le pareces más atractivo porque dejas de ser una persona deseosa de tener negocio y pasas a ser una persona que empieza a valorar la calidad del mismo. ¿Crees que tiene que ver con saber exactamente quién eres y qué quieres? Porque si no sabes quién eres y qué quieres, ¿para qué le vas a decir que no a algo que te da de comer? Puede ser. Tiene que ver... Sí. Pero como también hablábamos antes, porque quieres diferentes cosas en tus diferentes momentos de la vida. Entonces, tú quieres, como ya he dicho antes, la soledad del empresario, la soledad del autónomo. Tú quieres ganar dinero, quieres generar negocio, quieres demostrarte a ti mismo que eres un buen profesional y quieres demostrarte a ti mismo que puedes atraer clientes. Y de repente descubres que puedes elegir. Y que justamente eligiendo, tu criba te hace mejor profesional. Y entonces empiezas a elegir concretamente con qué círculos te quieres mover, con qué clientes te quieres juntar, qué clientes te dan más negocio, cuáles te enriquece mejor como persona. Empiezas a afilar un poco más la idea de que tu valor o dónde aportas tu valor está en un sitio muy concreto, que es lo que tú muy bien has dicho, ¿no? Que no, empiezas a tener claro quién eres, a quién ayudas y evidentemente a quién le puedes sacar un rendimiento económico en tu empresa mucho más satisfactorio, con lo cual mejoras tu ticket, mejoras tu entorno, sobre todo mejoras tu ticket. Y te aporta, o sea, tú aportas más valor también porque eres más especialista en ese tema. Cuando trasladamos esto al entorno social de nuestras relaciones interpersonales y sociales, creo que es mucho más complicado de hacer porque hay un punto muy emocional, hay una carga emocional dentro de esta situación. O sea, si tú eres el quinto en un entorno que no es bueno para ti o que al final ya estás desvinculado, pero estás
en ese entorno por costumbre, soltar eso es mucho más complicado. Si ocurre algo que a lo mejor te haga pensar no quiero estar aquí, o estos valores no los comparto, o esta línea no la cruzo, eso es una cosa. Pero cuando es a lo mejor por aburrimiento o por desinterés, no sé muy bien ahí cómo enfocarlo. Yo creo, y esto ya es a título personal, que lo que estás haciendo simplemente es alargar lo inevitable. Y evidentemente, a veces duele soltar personas con las que tenemos un vínculo emocional. Pero yo creo que al final ser consciente de en qué círculo estás. Porque luego hay gente que no se da cuenta nunca de que el círculo en el que está no le beneficia en un ámbito que yo creo que a lo mejor puede ser importante, pero porque valora otras cosas. Y hay gente que se juntan todos los amigos a ver el fútbol, o se juntan todos los amigos a ver el básquet, y el nexo de unión que tiene esa gente es simplemente ver el básquet, con lo cual es una relación que dura 90 minutos. Y ya está. Y hay mucha emoción en el ambiente porque sois todos el mismo equipo, el sentimiento de pertenencia es muy potente. Pertenencia, anticipación, victorias. Sí, o sea, eres parte de ese grupo. Compartidas. Eres Claro. parte de ese grupo. Uh-huh. Pero no te quedarías hasta las tantas de la mañana hablando de un problema o debatiendo sobre la vida, sobre educación o sobre lo que sea, porque hay gente que entiendes que tiene un valor que es puramente diversión y pasar el tiempo y entretenimiento. Correcto. Eso es. Claro, entonces, que lo que te enriquece a ti es ahí. Claro, pero a eso me refiero. No vamos a buscar siempre ser productivos, que lo diga yo, también tiene tela. Pero no vamos a buscar todo el tiempo ser productivos y estar ahí, no. También tenemos que buscar esas distracciones también y entender que diferentes círculos te pueden aportar en diferentes momentos de tu día, en diferentes momentos de tu vida. Y yo creo que ahí hay que encontrar ese equilibrio. No sé si estás de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo. Vale. También es cierto que luego, evidentemente, cuando tú empiezas a poner prioridades en tu vida, yo creo que una de las grandes prioridades que tenemos todos es en el momento en que eres padre, y entonces tus prioridades se reubican y acabas de poner inicialmente en tu lista de prioridades a una personita que depende de ti constantemente, y eso a lo mejor hoy en día no tanto, porque vivimos en una sociedad en la que prima mucho el individualismo y sentirse esa satisfacción personal y dedicarle, o sea, la típica frase de ahora que yo sea padre no me impide seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes, ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, había una frase que me gustaba mucho de un pediatra que decía que se hace la despedida de soltero cuando dejas de ser soltero y te casas, pero no se hace la despedida de padres cuando... O sea, la despedida de ser pareja de ser cuando pareja, tienes ser un padres. niño. Uh-huh. Y entonces, bueno, volviendo al tema, ¿vale? Que tampoco me quiero ir mucho. Creo que es importante en el momento en que reajustes esas prioridades que gente empieza a ser afín al estilo de vida que tú quieres tener como núcleo familiar, como persona. Yo creo que hay un punto muy importante, es cuál es la reacción de esa persona a la que ya le dedicas menos tiempo o ese círculo en el que ya te vas como alejando un poco. O sea, imagínate, tú vas creciendo, vas hacia estás emprendiendo un nuevo camino en tu vida, te has encontrado pues o sea, cambiamos de la etapa académica, por ejemplo, a la etapa laboral, te encuentras en otra situación diferente a la de esos compañeros o amigos que has tenido durante muchísimos años, que son maravillosos y que son años estupendos y que nos han encantado. Pero de repente tú vas despuntando y te vas como desplazando, te vas moviendo y creciendo en otro punto. Yo creo que nosotros como personas somos capaces de entender que esa persona va hacia otro camino. Entonces, la manera en la que tú entiendes esa pérdida, a ver cómo lo decimos. Si la persona que te está viendo crecer se alegra de que tú estés creciendo, yo creo que esa amistad puede perdurar.
nos veremos menos, estaremos menos tiempo juntos, pero cuando nos veamos será como que es como cuando nunca pasa nada. Yo creo que el problema viene cuando en un círculo o en unas amistades que siempre han ido por el mismo camino, una de las personas empieza a despuntar y entonces la otra persona, que es la que se queda, se siente abandonada por esa persona que se está yendo. ¿Cómo gestionamos ese tipo de relación o de situación? Dice mucho más de nosotros que de esa persona que está creciendo, porque al final es una pérdida también. O sea, tú tienes que lidiar con esa pérdida de esa persona que antes era tu todo, que antes te entendía, que antes te complementaba y que de repente esa persona ya tiene otro camino, tiene otras amistades, tiene otra vida y tú sigues en el mismo sitio. Y creo que muchas personas no terminan de entender o no terminan de aceptar que no hay que tener rencor de eso, o sea, que hay que aceptar y simplemente decir, bueno, yo puedo estar ahí siempre que tú quieras, yo estoy con los brazos abiertos cuando tú quieras venir y no pasa nada, tienes que seguir tu camino, vuela y crece. Y yo creceré por mi cuenta o creceré por mi lado. Wow. Deep, qué profundo. Uf. No sé si estás de acuerdo, ojo. O sea, no sé cómo es tu experiencia en ese sentido. Igual para ti es más fácil a lo mejor soltar o ir a otra cosa. Para mí, por ejemplo, sí que es importante mantener esa relación o alegrarme de esas personas que a lo mejor hace más tiempo que no he visto y las veo y digo, ojo, me siento orgullosa de esa persona que está creciendo y que está siguiendo un camino que es diferente al mío, pero que le tengo todo ese cariño. Vale. Voy a intentar decir esto con cuidado. Yo tengo 2 mejores amigos, cada uno es de un área diferente. Justamente uno de mis mejores amigos también es empresario a unos niveles que yo creo que nunca llegaré a comprender ni alcanzar. Y en efecto, los dos entendemos que en el momento en que nos implicamos en nuestro trabajo y le dedicamos horas a nuestro trabajo, es lógico que nos veamos menos. Pero los dos estamos igualmente alineados y valoramos las mismas cosas. Y entonces, aunque nos veamos menos, cuando nos juntamos no ha cambiado nada en nuestra relación porque seguimos enriqueciéndonos igual, aunque nos veamos menos, porque vivimos en las mismas realidades. El otro, nos movemos en otros valores. Es algo mucho más, tiene que ver con entretenimiento, tiene que ver con conversaciones profundas y discutir y debatir y enriquecernos como personas. Y entonces nuestro valor sigue siendo el mismo ahí. Con lo cual, cuando nos juntamos, aunque nos veamos menos, yo creo que estamos igualmente alineados. Un punto muy crítico de las cosas que te has explicado antes es que hay una de las personas que te ve alejar, o sea, que te ve a ti yéndote porque ya no te llena. Y yo creo que eso tiene, y eso yo creo que entra en un conflicto directo con tu ego, con, claro, o sea, ¿cuál es mi valor si tú te estás yendo? O sea, si ya no soy suficiente para ti, eso es algo súper doloroso. Por eso creo que realmente cuando tú o cuando alguien se va, si es porque ha cogido otra dirección en el que tú ya no eres parte de esa realidad y ya no le llenas, ahí estás haciendo un duelo. Y entonces evidentemente es doloroso porque ya no le aportas igual. Tus valores ya no son los mismos. Y entonces por eso te estoy diciendo antes que estás alargando lo inevitable, ¿no? Claro, pero el duelo también se trabaja. Sí, pero evidentemente nunca será lo mismo y creo que es un poco inocente pensar que si yo estoy creciendo a unas velocidades muy potentes y tú ya no eres parte de mi vida, porque ya no estás ahí, es inocente por mi parte pensar que tú te puedes quedar y esperarme. Lo entiendo. Creo que es diferente. Creo que depende. Me gustaría ponerte un ejemplo. Creo que es diferente a si en efecto tú estás creciendo y hay alguien en tu entorno a quien no te gustaría perder y lo que quieres hacer es traerlo. Que yo creo que eso es un ejemplo que pusimos y lo vivimos hace no mucho, y tenemos una pareja de amigos con los que hay veces que no comulgamos con las decisiones que estaban tomando
Y entonces les pusimos justamente el ejemplo de la sesión que estamos teniendo hoy. O sea, nosotros nos regimos mucho por qué quinto somos y con qué gente nos juntamos. Y entonces la conversación fue, aquí hay algunas cosas que no nos parecen adecuadas para el momento vital en el que estamos. Y es vuestra decisión si queréis uniros a esta nueva etapa que tenemos nosotros o si en algún momento, por su propio peso, vamos a tener que dejar el... Claro, ahí la diferencia está entre si abandonas o si preguntas y acompañas. Claro, es yo estoy aquí, tú te quieres venir, tiene otra realidad. Va a haber un nuevo quinto. Me parece interesante. Va a haber una nueva ejemplo. realidad. Si quieres unirte a ella, perfecto. Yo puedo intentar Creo que eso lo esperar. O sea, tú puedes esperar, es mucho menos doloroso esperar desde arriba, o sea, esperar desde yo estoy en otro punto y te voy a esperar por si puedes llegar. Que otra persona se vaya y tú estés esperando a que a lo mejor vuelva a rescatarte. Creo que la sensación es diferente. Yo creo que eso lo trabajamos con Valeria, a lo mejor sin darnos cuenta, porque cuando ella está jugando con otros niños, una de las cosas que para nosotros es importante es preguntarle cómo se siente. Entonces yo creo que en este caso estamos hablando de lo mismo, de comentar, hablar, comunicar con otras personas sobre qué líneas o hacia dónde vas, decirles, oye, estas cosas que hacéis a nosotros ahora mismo ya no nos parecen adecuadas por el momento vital en el que estamos. Imagínate, si alguien me dice ahora mismo de vete a hacer botellón, pues me reiría en su cara. No me voy a poner en esa situación, no ni me ahí. apetece, ni estoy en ese punto, ni es algo que ni por nostalgia, vamos, me parecería ahora mismo un tiempo en el que no quiero dedicarle. Prefiero irme a algún sitio y tomarme una Fanta de limón con alguien con una buena conversación a estar haciendo el tonto. Que para mí ahora, lo que para mí ahora sería, perdón, sería un poco hacer el tonto. Te van a funar. No, bueno, entonces, yo creo que con nuestra hija intentamos transmitirle eso, o sea, que al final, en el entorno en el que esté, ella se sienta a gusto, se sienta parte de ello, que no se sienta ni juzgada, por ejemplo, ni criticada en ese entorno y que aquellas personas con las que estén comulguen con esos valores que ella también va buscando. Creo que además eso hay que entenderlo porque, bueno, para los que no lo sepáis, que tenemos una hija de 4 años, nuestra hija se lo pasa muy bien consigo misma. O sea, tiene una relación con ella que nosotros, yo creo que nos hace sentir bastante orgullosos. Pero sí que es cierto que luego cuando interactúa con otra gente, hay veces que dice, yo hasta aquí ya me he aburrido, me voy a buscar semillas y luego cuando haya terminado de buscar semillas volveré. Eso evidentemente puede generar una sensación de abandono en el resto de sus compañeritos de clase. Y entonces, una de las cosas que evidentemente Valeria tiene que trabajar justamente es que si ella se va, o sea, si ella está en otra línea y se va, genera sensaciones y sentimientos de soledad. Y abandono en los otros niños. En los otros. Con lo cual ella tiene que estar también predispuesta o saber o entender por qué luego los otros niños a lo mejor la rechazan en este punto. Le pueden rechazar en algún momento. Sí. Pero sí que es cierto que, y en relación con el tema que tenemos hoy, que es el de ser el quinto, en la parte de nuestros hijos, yo estoy totalmente de acuerdo en decidir como padres quiénes son los 4 adicionales de nuestro hijo. Y voy a abrir este melón. Bueno, a ver, es complicado porque además no tienes, la decisión no depende de ti. Totalmente. Ahora cuando es más pequeño sí, pero luego evidentemente hay que dejarles también. Yo voy a decir algo voy a decir algo que estaré totalmente equivocado, pero en los centros sociales, cuando hablamos de niños que han tenido problemas o de adolescentes que con problemas y demás, cuando se les pregunta cómo han llegado ahí, la respuesta nunca es que mi padre, la respuesta habitualmente es que tenía un amigo que. Qué duro, qué crudo. La respuesta es que tenía un amigo con el que hacía no sé qué. Y una de las cosas, tú sabes que yo quiero a nuestra hija con locura y ya sabes que yo soy un dolcet, soy el típico padre que haría lo que fuera por su hija, pero tengo muy claro que yo de Valeria soy su padre y no soy su amigo. Entonces, eso significa que uno de mis trabajos también tiene que ser estar atento a cuáles son los círculos adecuados donde Valeria se tiene que mover para que, aunque al final me pueda salir mal, yo voy a tener todas las herramientas posibles para que ese entorno sea un entorno en el que mi hija crezca
saludable. Claro, pero no estamos hablando ahí tanto de elitismo, porque yo creo que no vamos hacia la línea del elitismo, sino de qué valores compartimos nosotros con esas otras familias o esas formas de criar, o como, por ejemplo, yo me autoproclamo monitora de tiempo libre ninja en mis tardes. Me gusta, me encanta pasar tiempo con Valeria, me encanta hacer manualidades y siempre estoy maquinando a ver qué podemos hacer para pasar un ratito juntas, aunque ese ratito juntas sea tumbarnos en el césped y mirar las estrellas, me da lo mismo. Pero para mí es muy importante, por ejemplo, ese punto. Espera, que me he ido del tema. No te has ido en absoluto, sí. Vale, a lo que me refiero es que de la misma manera que pasamos tiempo con nuestros hijos, también vamos buscando que las familias con las que nosotros nos relacionamos también sigan esos valores, no sean a lo mejor, o sea, se le ocurren un poquito más y se pongan a hacer una manualidad, o a veces vemos la tele, o a veces vemos una peli, lo que sea, pero no es cada vez que llega del cole, como yo estoy cansado, yo le doy el teléfono. Entonces nosotros no nos anteponemos ahí, sino que decidimos que lo bueno para ella es salir al parque, estar con los amiguitos, volver del parque. Y buscamos gente que tenga una forma de pensar con esos valores que sean parecidos. Claro. Y de hecho nos pasa habitualmente, nosotros en nuestro entorno tenemos a padres que nos gustan mucho, y de hecho la primera criba es cuando tienen a lo mejor una rencilla con sus hijos, analizamos cómo están resolviendo ese problema, porque en efecto estarán siendo afines a nosotros, a la forma que tenemos nosotros de educar. Sí, mira, voy a poner un ejemplo, y ya sé que vamos un poco más justitos de tiempo, pero un ejemplo para mí fue muy interesante, que de hecho te diste cuenta tú. Álvaro se dio cuenta en una boda en la que fuimos, en la que una de las niñas decía, te voy a castigar ahí sentado 20 horas. 40 horas. 40 horas, no me acuerdo qué dijo. Nosotros no hemos castigado per se a Valeria a que esté ni 20 minutos, ni 5, ni 20 horas. Pero para ella era su forma, o sea, eso que por ejemplo a mí me pasó desapercibido, me dijo Álvaro, lo que acabas de decir es esto. Esto significa que la manera de educar que tienen esos padres es de castigar a esa niña o a ese niño al rincón de pensar. Nosotros, por ejemplo, si Valeria está teniendo una rabieta o no se está comportando bien, lo primero que hacemos es acogerla en el sentimiento, intentar entender qué es lo que le pasa y acompañarla para que salga de ahí. No somos sus amigos, ninguno de los dos, ahí estamos totalmente de acuerdo. Somos sus padres y nuestro papel es el de ser ejemplo y el de acompañar para que ella también pueda gestionarse y también ser una niña, evidentemente. O sea, de hecho, nosotros no castigamos, nosotros tenemos un contrato de acción-reacción con la niña. O sea, ¿qué significa eso? Porque pues que Valeria se porte mal implica que tiene una reacción de pues que no consigue sus objetivos o lo que sea, pero no es un te castigo. Es un no negocio con terroristas. No negocio con terroristas, correcto. Claro. Eso es. O sea, Valeria está teniendo una rabieta y llora y quiere una chuche y no me parece bien que le demos una chuche, pues oye, yo no negocio contigo, pues ten esa rabieta, yo voy a estar aquí pacientemente a tu lado, te queremos igual, te vamos a dar un abrazo. Tienes derecho a llorar. Y tienes derecho a sentirte triste en este punto, claro. Y ya está, pero hay 0 chuches y no castigamos esas emociones negativas o no castigamos... O sea, una mala acción está castigada porque tiene una respuesta de no conseguir lo que esta persona quiere, y que no se mide por cuánto tiempo va a estar castigada mirando una pared. Que si lo hacéis estáis en vuestro derecho, cada niño de su padre y de su madre, con lo cual cada uno tiene su realidad, pero sí que es cierto que nosotros medimos en este caso, aparte de valorar con qué padres nos juntamos, valoramos cuál es el estilo educativo que tienen, porque al final creemos que de alguna manera ese niño va a tener unos valores parecidos cuando crezca, igual que nuestra hija. Y luego, conforme vaya creciendo en el tiempo, pues ya irá cambiando, irá virando, pero mientras esté bajo nuestro control ese acompañamiento y también esas amistades, pues seremos nosotros los que decidamos. Y sobre todo porque yo creo fervientemente que, como ya hemos dicho en otros momentos, que los niños ven lo que haces y no lo que dices, que tú tengas un criterio sólido y razonable de con qué gente te juntas, luego creo que eso va a enseñarle a nuestra hija o a nuestros hijos que no hay que decir que sí a todo lo que viene y que puedes tener un criterio propio para la hora de cribar con qué gente te juntas, y creo que eso es sanísimo. No porque haya gente más o menos, sino porque hay gente que te da valor y hay gente que no. Y afilamos ya y recopilamos todo lo que estábamos diciendo. Hoy hemos hablado de lo que significa ser el quinto
tanto en tus relaciones laborales como personales, como con tus hijos, y qué implica eso, ¿no? Cómo el círculo que nosotros elegimos va a definir también el camino que nosotros estamos siguiendo y los valores con los que nosotros estamos comulgando. ¿Frase final? No elegir tu entorno no es humildad, es dejadez. Porque mientras tú te dices a ti mismo que aceptas a todo el mundo, significa que todo el mundo te está eligiendo a ti. Y eso implica que estás moviéndote entre mareas y no estás eligiendo tu propio rumbo. Muy bien, pues esto ha sido Afilados y hasta la próxima semana. Y si alguna de las cosas que os hemos dicho os duelen, es que lo estamos haciendo bien.